Congresista tiene la palabra el congresista Nayab Kinin. Señora Presidenta, me está pidiendo una interrupción el congresista Tomás Zamudio, si es tan amable. Congresista Zamudio. El congresista Velázquez cree que está hablando de sus épocas, que los digitaban desde el Ministerio de Economía. Nosotros estamos señalando, señora Presidenta, de que esta reforma es importante para todos los trabajadores del sector salud, para crear equidad entre los médicos de la metrópoli, de las capitales, con los médicos del Perú profundo. Los trabajadores administrativos, las enfermeras y todos los trabajadores del sector salud. Lo que no se atrevieron a hacer en el pasado lo estamos haciendo ahora. Habla de 3 hospitales el congresista Velázquez, parece que no conoce el país. Por eso en su momento cuando intervenga Esther Saavedra va a decir cuántos hospitales están haciendo solamente en su región. En la región Arequipa hay más de 8 hospitales, Presidenta y colegas congresistas. Qué fácil es hablar sin conocer la realidad del país. Eso significa que es necesario que vayamos a los diferentes lugares del Perú profundo para conocer la realidad y para ver cómo está trabajando nuestro gobierno. Para que concluya, congresista. A tratar de sorprender y a señalar la misma cantaleta de siempre, ¿no? Que no se hace. Más bien es quienes no hicieron. A veces nosotros no queremos recurrir a lo que hicieron en el pasado, pero nos obligan. Nos obligan a decir qué hicieron ellos para que ahora vengan a criticar como nos critican. En ese sentido, señora Presidenta, yo hago una exhortación a los congresistas, a la representación nacional, de viajar a las provincias, de viajar a las regiones del país para conocer la realidad y luego venir acá al Pleno a señalar sus puntos de vista. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Pero sea breve, congresista Velázquez, por favor, para continuar con el debate. Los hospitales no se pueden ocultar bajo la tierra. Yo lo reto respetuosamente al congresista Tomás Zamudio que el día sábado, domingo, lunes vayamos a su región. Vamos a su región. Y con toda la gente, el pueblo de Arequipa, vayamos a ver cuántos hospitales han hecho ustedes en Arequipa. Vamos, lo reto. Usted dígame día y hora y nos vamos. Para demostrar qué es lo que ha hecho, qué es lo que han hecho ustedes en Arequipa. No vengan acá con demagogia. Gracias, Presidenta. Continúa el congresista Nayab. Pero no va a ser un diálogo, congresista, por favor, aquí concluimos. Le doy la palabra al congresista Zamudio, pero ahí concluimos para que continúe el congresista Nayab. No hay ningún problema. Yo sé que el congresista Velázquez está en campaña electoral, campaña política, pero vamos a ir. Vamos a ir y lo vamos a llevar al señor Velázquez y a todo, de repente a los 4 congresistas que son sus amigos, que son del mismo partido, para que conozcan el país. Qué fácil es hablar desde una curul. Qué fácil es, señora Presidenta, hablar. Yo lo invito a recorrer el país y que hay que llevarlo, tenga Garrido Leca para que nos señale algunos lugares donde ellos participaron en el pasado. No tengo ningún inconveniente, Presidenta, de ir con el congresista Velázquez, no solamente a Arequipa, sino a las diferentes regiones del país. Gracias, congresista. Concluye, por favor, el diálogo. Continúa el congresista Nayab Kinin. Señora Presidenta, una segunda interrupción para el colega Apaza. Segunda interrupción y última para el congresista Apaza. Gracias, señora Presidenta. Yo creo que hay que tener autoridad moral para hablar sin conocimiento de causa. Aquí pueden venir a sorprender a los que no saben y los que no conocen. Hay que tener dignidad en principio. Arequipa hace escasamente 5 días se inauguró un moderno hospital en el Pedregal. Si usted sabe dónde queda el Pedregal. Hace 5 días se está construyendo o terminar de construir un colegio emblemático, 2 colegios emblemáticos donde hicieron sus grandes faenones, donde hicieron
el manejo y uso y abuso del robo y del latrocinio. Eso es lo que no podemos hacer. Por eso tenemos dignidad. Gracias, señor. Continúe, congresista Nayab. Antonio Lorena de los Pobres. Gracias, señora presidenta. Mi saludo a la señora ministra de Salud y a todos los colegas de la representación nacional. He seguido con mucha atención el debate sobre el tema del sector salud en este día y me identifico con todos los que optimistamente están mirando que de alguna manera sí se está avanzando. Pero me preocupa que se quieran ocultar algunas verdades, que los que vivimos esas verdades no las podemos ocultar. Probablemente sí haya habido mucha atención en otros tiempos a muchos otros sectores, pero nosotros los pueblos indígenas habíamos no solamente sido abandonados, sino que a veces recibimos balazos, muerte. Y cuando solicitamos investigación, se nos negó la investigación. Por eso ahora, cuando veo cuestiones muy positivas, aplaudo las decisiones positivas. Claro que necesitábamos una reforma en salud y estamos contentos porque sí hay avances en el cumplimiento de objetivos del milenio en relación a la mortandad infantil y a la desnutrición crónica, pero también reconocemos que existen brechas internas que debemos atender para que no continúen estos males en nuestro país. Estas necesidades, señora presidenta, han obligado una respuesta de los componentes del sistema de salud y del Estado en su conjunto a fin de caminar hacia una reforma que permita la universalización de la protección en salud. ¿Y por qué comenzamos la reforma en este tiempo? Señora presidenta, porque el escenario es favorable y no podemos negar eso. Existe un crecimiento de la economía que hay que aprovechar para cosas buenas. Hay una mejora en la recaudación fiscal. Existe un fortalecimiento del proceso democrático e institucional. Hay una creciente expectativa de la ciudadanía en la concreción de sus derechos y entre sus derechos principales está la salud. Y por eso, señora presidenta, estamos contentos porque este gobierno ha decidido hacer la reforma en el sector salud a partir del Consejo Nacional de Salud, que está conformado por el MINSA, Asamblea Nacional de Rectores, Colegio Médico del Perú, Asamblea de Municipalidades del Perú, la Organización de Sociedad Civil, es Salud. Para que concluya, congresista. Etcétera. No ha habido una decisión unilateral solamente del Poder Ejecutivo para asumir esta responsabilidad. Inclusive se le ha pedido apoyo a todos los expertos del Banco Mundial y de la OPS, o sea, de la Organización Panamericana de Salud. El esfuerzo que se está haciendo por atender este sector abre una brecha y una invitación para que todos los que quieran aportar sin ningún color político lo puedan hacer, porque mientras discutimos y nos peleamos, los pacientes a lo largo y ancho del país se están muriendo porque necesitan una atención médica. Concluya, congresista. Por favor. Tengo por objetivo siempre ser optimista y mirar cosas positivas y ver en qué hemos avanzado en algo, para ver cómo puedo agregar a ese avance, aportar a ese avance, porque siento que solo así puedo hacer algo bueno. Destruir es fácil, pero no quiero dedicarme a destruir lo que otros han construido, sino ayudar para que se mejoren las cosas. En cuanto al Plan Esperanza, señora presidenta, se han realizado más de 10.000 despistajes. Gracias, congresista. Le hemos dado los segundos necesarios. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia por 6 minutos.
Gracias, Presidenta. Presidenta, debo decirle que la salud está pasando por una crisis total. La salud ahora es un desastre, Presidente. Y se habla de reforma, pero reforma sin inclusión, con exclusión más bien, Presidente. Se dijo, Presidente Ollanta Humala dijo, un hospital en cada provincia. Ni una posta médica se ha inaugurado hasta ahora nueva, Presidenta. Por otro lado, se dijo, vamos a aumentar el presupuesto en salud. 0.5% de PBI. Y solamente se ha aumentado este año, para el 2014, 0.2% del PBI. Eso es nuestra realidad, Presidenta. Por otro lado, necesitamos que alguien de la salud sea una gestora en salud. Y lamentablemente, pues, Presidente, la actual ministra de Salud ha demostrado no capacidad para dirigir el sector tan importante como es el sector salud a la luz de los resultados. ¿Y qué pasa, Presidente? Lo que siempre hemos mencionado acá, los hospitales se están cayendo a pedazos. El equipamiento es de la Segunda Guerra Mundial y los recursos humanos, los sueldos son miserables. Presidenta, no solo eso pasa, sino que se ha devuelto 728 millones de todo el sector salud. Y si es cierto también, pues, 174 millones del pliego de salud. Entonces, ni siquiera tenemos la posibilidad de gastar en salud. Por otro lado, Presidente, quisiera decirle de que realmente ahora su gestión de la ministra se ha caracterizado por huelgas, Presidente. Ahora están en las calles tanto el personal administrativo, el personal técnico y los médicos del Perú. ¿Por qué? Por situaciones importantes. A los administrativos se lo están llevando a la ley nefasta de servir. Se está llevando también, Presidente, los técnicos de enfermería ni siquiera están en la reforma y ni siquiera le van a dar su sueldo de septiembre. Y pretenden darle algunas ratificaciones en enero de 2015. ¿Eso es inclusión? Eso no es inclusión, Presidente. La fuga de talentos, sí, señores, hay 1.500 médicos por año en fuga de talentos y seguirán. ¿Por qué? Porque no hay incentivo aquí en el Perú. Ya se dijo, Presidenta, en el tema de las vacunas, 118 muertos de H1N1, jamás visto en el Perú, y no hay vacunas, menos vacunas inyectables para la polio, y dígase de paso, que se perdieron, como lo dije en su momento, 2.6 millones de vacunas no se usaron, se desperdiciaron, se ha tirado dinero al agua. Antes tenían presupuesto de 246 millones, ahora tienen 650 millones. Los niños de la polio se siguen arrastrando porque hasta la fecha se comprometieron a indemnizarlos y no lo han hecho. $35 es lo que realmente el per cápita de un paciente en el Perú y lo están subiendo a $41. Es decir, Presidente, prohibido enfermarse. El Hospital del Niño es un tema que también hemos sacado a la luz. ¿Cómo es posible que es un hospital fantasma y de los 18,5 millones solamente se ha invertido 7.8%? Y decíamos ya que ahí prácticamente hasta el paciente si llega de emergencia tiene que llevarle una ambulancia al SAMUS. ¿A dónde? Al ex Hospital del Niño o al Hospital del Niño antiguo. Lo que no podemos tolerar, Presidenta, es de que el Perú crece, pero la tuberculosis también crece. 6.5% crecemos al año de PBI y la tuberculosis, 32.000 casos en tuberculosis. Y ocupamos el primer lugar en las Américas con la tuberculosis extremadamente resistente. Y segundo lugar en el mundo con la tuberculosis multidrogo resistente. Eso es lo que nos caracteriza al Perú. Y no podemos tolerar que la actual ministra de Salud le haya quitado todavía presupuesto al sector de salud en lo que se refiere a la tuberculosis. 5 millones menos para el 2014. Presidenta, se ha celebrado convenios con el CISOL, que no son hospitales, son consultorios. Y sin embargo, se ha hecho un contrato a dedo, vulnerando los decretos supremos 005-2012 del tarifario y el 002-2013
de procedimientos, convenios, decretos supremos firmados por el presidente Ollanta Humala. Y prácticamente, si esto se aplica a las IPRES privadas, también se aplica a los públicos. En lo que respecta a la reforma de salud, el Congreso de la República le otorgó facultades al Ejecutivo, por eso es peligroso dar facultades. Prácticamente han traicionado a todos los trabajadores del sector salud. Y es por ello de que ha salido en el marco de la ley 30.073 el decreto ley 1153, por el cual se sigue engañando. Actas firmadas y no se cumplen. A los médicos le prometieron pagarle en septiembre, solamente le han pagado 17 días y no le han pagado arresto, Presidenta. Los médicos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público de las Universidades Nacionales y también del INPE y del Poder del Sector de Educación, no van a recibir absolutamente nada, Presidente, los han engañado. Para que concluya, congresista. Presidente, los han mentido. En el tema del nombramiento, no hay absolutamente nada para el año 2013 y mucho menos para el 2014. El tema de la nivelación, no los han nivelado, Presidenta, hasta el día de hoy, a nivel de las regiones, absolutamente nada. ¿Dónde están los bonos para los técnicos de enfermería? ¿Por qué los han discriminado? ¿Acaso no son mis hermanos? ¿No son del equipo de la salud? Ni siquiera, igualmente, ni siquiera los han incluido en la reforma de salud. Presidenta, también quiero decirle que ni siquiera se ha incluido en los bonos a nuestros médicos serumistas residentes de todo el Perú, a nuestros médicos de los diferentes sectores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Concluya, congresista. Gracias a su generosidad, Presidenta. Por otro lado, quiero decirle, Presidenta, de que no vamos a tolerar que se vulneren las guardias de los médicos del Perú. Ahora han denominado compensación prácticamente a la remuneración y atentan contra el artículo 40 de la Constitución. Es inconstitucional ese decreto legislativo. El decreto legislativo 1155, donde dice, Presidenta, de que están delegando para invertir a los gobiernos regionales, y eso ya está en la descentralización en los gobiernos regionales. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Mendoza Félix. ¿Podría concederle una interrupción, por favor, al congresista Velázquez Quesquén? Hay un aforismo que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo no podría generalizar, porque en la bancada nacionalista hubo una congresista que estuvo vinculada al narcotráfico. Yo no puedo generalizar que todos los congresistas de esa respetable bancada están vinculados al narcotráfico. Y eso lo dicen gente que justamente lanzan improperios para sorprender al país. Yo no hablo tonterías, acá está la página web del Partido Nacionalista, véanlo. El hospital del que hablan es un hospital hecho por el gobierno regional, y el congresista que ha aludido de robos, eso aquí dice, el parlamentario dijo que gracias al gobierno regional el hospital Majes será inaugurado próximamente. Lo que sí yo le puedo decir es lo siguiente respetuosamente: al congresista Tomás Zamudio, a los congresistas arequipeños, les pido que me inviten a Arequipa, vamos a visitar la infraestructura hospitalaria con ellos, para que el pueblo vea con ellos. Y los invito para que conmigo vayan a Lambayeque, a la provincia donde vive el congresista Rivas, para que vean ese moderno hospital regional. Concluye, congresista. 50 millones de soles. También se ha hecho el hospital Luis Heinzen Inchauste, lo sabe el congresista Rivas. De tal manera que yo he hecho un emplazamiento, señora presidenta, de políticas públicas. No respondo a agravios, pero repito, la ignorancia a veces es atrevida. Pero yo he traído cifras y espero que ojalá que la ministra, las preocupaciones que yo le he expresado, como las compras que están haciendo a través de OMS, de UNICEF, y porque hay este trato discriminatorio a los trabajadores asistenciales y administrativos, pueda dar una respuesta. Y las cifras son las que mandan. Gracias, congresista. Continúe la congresista Mendoza.
Gracias, Presidenta. Saludando por su intermedio a la señora Ministra de Salud y a los colegas congresistas para alcanzarle la preocupación de nuestra bancada por los alcances del Acuerdo Transpacífico, el famoso TPP por sus siglas en inglés, cuyas negociaciones está viendo nuestro país actualmente justo con 12 otros, y que nos preocupa en el sentido de que se estaría planteando un régimen de patentes distinto al establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que sería muchísimo más agresivo en el sentido de que se pretendería abrir la puerta a la posibilidad de patentar métodos de tratamiento, métodos de diagnóstico y, por ejemplo, la posibilidad de que se protejan los datos de prueba para los productos biológicos importantes para el tratamiento del cáncer. Y no hemos escuchado, Presidenta, en los últimos tiempos la voz del Ministerio de Salud respecto a este tema, ni del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para asegurarnos de que se va a proteger en el marco de estas negociaciones el acceso a los medicamentos y a los métodos de tratamiento para los pacientes peruanos. Pero no solamente está el tema del régimen de patentes, sino está los mecanismos de resolución de conflictos inversionista-Estado que recortarían la posibilidad del Estado peruano de regular y legislar en materia, por ejemplo, de acceso a medicamentos, tabaco, y hemos visto casos ya de denuncias de parte de empresas transnacionales contra estados como el australiano o el canadiense por haber promovido legislación que protege la salud de sus ciudadanos. ¿Cuál es la opinión, Presidenta, de la Ministra de Salud al respecto? Es lo que nos gustaría saber para asegurarnos de que este tratado de comercio no va a afectar, reitero, el acceso a medicamentos para nuestro país. Por otra parte, Presidenta, quisiera manifestar mi preocupación por el tema del embarazo no deseado en nuestro país y en particular el embarazo adolescente, que sigue siendo gravísimamente alto y que no se ha modificado en los últimos 20 años por falta de políticas públicas de prevención y de planificación. Y al respecto, la ENDES del 2012 es muy clara y señala que la demanda insatisfecha de planificación familiar, en lugar de reducirse, se ha incrementado, y esto afecta particularmente a las familias más pobres y a las adolescentes. Entendemos que está en manos de la Dirección General de Salud de las Personas diferentes expedientes técnicos para permitir el acceso a nuevos métodos anticonceptivos como el condón femenino, el implante subdérmico, etcétera, para que puedan ser entregados por el Ministerio de Salud, y que ya son varios meses que esa Dirección General no da el informe técnico correspondiente. Quisiéramos que la ministra nos pudiera dar los alcances respectivos respecto a este tema. Así lo propio entiendo que están pendientes de aprobación la norma técnica de planificación familiar, el manual de planificación familiar, el manual de orientación y consejería. Para que concluya, congresista. Gracias, Presidenta. Estarían pendientes de aprobación diversos instrumentos que son fundamentales, Presidenta, para que las regiones puedan programar en sus presupuestos, y que hubiera sido clave poder incluirlo en el presupuesto nacional 2014. Presidenta, si me permite, me pido interrupción el congresista Lescano. Congresista Lescano. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Verónica. Simplemente para pedirle a la ministra de Salud, ahora están en una marcha los médicos y los trabajadores administrativos y asistenciales. Hay un proyecto de ley, ministra, para nombrar a 900 médicos. Ya está el proyecto ahí, pero no llega al Congreso. Entonces me parece un retraso incalificable, porque si el proyecto ya está ahí, hay que remitirlo al Congreso para nombrarlos y atender sus necesidades, ¿no? Su derecho que ya está establecido, y que solamente falta remitir el proyecto de ley que ya está redactado en el Ministerio de Salud. Le pedimos, ministra, y recalcamos atender el pedido de los administrativos para ponerlos en la ley de reforma de salud y excluirlos de la ley del servicio civil, que tal como se ha dicho es una ley que está cuestionada y que tiene una demanda de inconstitucionalidad. Pero esto de los médicos, ministra, que ya está resuelto, que ya hay un proyecto para el nombramiento de médicos, por favor le pedimos que pueda. Gracias, congresista. Para que concluya, congresista Mendoza. Gracias, Presidenta. Dos últimas preguntas muy puntuales por su intermedio a la señora ministra.
Presidenta, el Estado peruano sigue incumpliendo las recomendaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas y los dictámenes hechos al Perú por violaciones de derechos humanos por no implementar, a pesar de décadas desde que está aprobado esto, el protocolo para el aborto terapéutico. Y finalmente, Presidenta, recordar que la Ley General de la Persona con Discapacidad dispuso la creación de una Dirección de Discapacidad y Rehabilitación en el MINSA. Sin embargo, entendemos que hasta la fecha esto no se ha cumplido ni se están haciendo las coordinaciones.